disertación del recipiendario sobre el tema de la historia del gesto al Big Data, historia digital y cultura visual de las Américas coloniales. Tiene la palabra el académico Jaime Humberto Borja Gómez. Señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, Juan Camilo Rodríguez, señor vicepresidente Eduardo Durán Gómez, señores de la mesa directiva, miembros de número y correspondientes, con mucho gusto acepto este nombramiento y antes de comenzar a presentar la propuesta que tengo de texto, es interesante decir un par de palabras con respecto a lo que significa para mí este nombramiento. En mi proceso de formación como historiador, cuando estaba en la universidad, el boletín siempre fue, curiosamente, un espacio de lo que antes llamaban curiosidades, que para nosotros que comenzamos a hacer historia de las mentalidades, era aquel material con el cual comenzamos a hacer mis primeros trabajos, mi introducción a la colonia, a esta historia de la brujería, de la demonología, que fueron mis primeros trabajos, estuvieron muy inspirados por las curiosidades que leía en el boletín. Hoy día, una de las cosas que me llama mucho la atención es que en este espacio hay un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida profesional. No puedo dejar de mencionar a Luis Horacio, que fue mi primer jefe en mi vida profesional. Y con esto hay todo un proceso. Hoy día aquí en la academia hay colegas de muchos momentos de mi proceso profesional, hay profesores, personas que me formaron en la carrera en la Javeriana, hay alumnos. Por esto me siento muy bien entrando a este espacio, pues es muy simbólico que sea un resumen de mi vida profesional. También creo que, como ustedes bien lo mencionaban, una renovación también en la forma como estamos mirando la historia es muy apropiada en este momento. Muchísimas gracias. Bien, en cuanto a la disertación que quiero presentarles, no acostumbro mucho a leer, pero en aras del tiempo y del contenido voy a leer y ir comentando algunas cosas también en relación a la presentación que tengo puesta. El título es de la historia del gesto al Big Data, historia digital y cultura visual de las Américas coloniales. Quizás el título no ubica mucho en lo que pretendo presentar, voy a avanzar porque esto es un poco el proceso de investigación y el nuevo campo al que estoy entrando desde hace un par de años, el cual para mí también se me ha convertido en un espacio de exploración, de nuevas preguntas y de nuevas miradas con respecto a mí qué hacer como historiador, y lo que pretendo presentarles hoy es precisamente esto, es qué he hecho, qué estoy haciendo en este momento con una reflexión sobre el quehacer de la historia. La historia, como las demás ciencias sociales y humanas, ha tenido un proceso de transformación en las últimas 2 décadas debido al crecimiento de la cultura digital. En buena medida, seguimos haciendo historia con las herramientas y los paradigmas que estableció la disciplina desde el siglo XIX. Pero el impacto de la cultura digital obliga a plantear un nuevo problema a nuestra disciplina: cómo se transforma el quehacer histórico desde la aparición y la popularización de la web. Y no solo me refiero a la forma como la empleamos. La pregunta que aboca este impacto es por el cómo escribimos la historia desde la existencia de la red, o cómo se ha revolucionado nuestra idea de fuente con el uso de la red. El problema ha derivado conceptualmente en una nueva vertiente teórica y metodológica que reflexiona sobre este impacto desde finales de la década de 1990. Se llaman las humanidades digitales, las cuales se han encargado de explorar el cada vez más complejo mundo de la cultura digital. Dentro de las humanidades digitales, recientemente se está abriendo un campo aún más específico: la historia digital. Esta no solo reflexiona acerca de los problemas del impacto de lo digital en la disciplina, sino que también busca alternativas para comunicar el conocimiento histórico en la revolución que supone la web a través de la Internet, especialmente en las últimas 2 décadas. La creciente y excesiva circulación de información de carácter histórico en la web ha generado un mayor acceso al conocimiento
lo que ha incrementado las comunidades de lectores, ha generado cambios en nuestras maneras de leer el pasado y en las formas como nos acercamos al dato. Esta transformación en el acceso a la información, para muchos, se equipara a la revolución de la imprenta en el siglo XV, la que no solo sacó el conocimiento de las escasas bibliotecas monásticas medievales y lo puso al alcance de cualquier interesado, sino que también generó nuevas tecnologías. Es decir, de la web a la imprenta hay un largo recorrido donde la historia, la conservación de la memoria y el pasado están muy relacionados. Un brevísimo balance de las transformaciones que ha recibido el quehacer de la historia con la existencia de la web tendría en cuenta al menos 3 grandes campos. En primer lugar, nuevas formas de concebir la historia, la generación de nuevos estilos de escritura y comunicación multimediales y una renovada concepción de lo que denominaríamos fuente histórica. Con respecto al primer aspecto, hoy observamos cómo se consolidan nuevas formas de concebir la historia. Bastaría citar las historias prospectivas o las historias hipertextuales. Estas formas de escritura han abierto un nuevo acceso al conocimiento que ha puesto la historia al alcance del común de las personas, como sucedió con la imprenta del siglo XVI. Ya no solo es conocimiento para unos cuantos especialistas. Este nuevo acceso al conocimiento tiene alcances en el fortalecimiento de otra tendencia historiográfica, la public history, desconocida en nuestro medio, pero de largo aliento en Estados Unidos y Europa desde la década de 1980. Esta tendencia trata de la comunicación de la historia a grandes públicos, de allí su nombre. Ahora por la vía digital. Se trata de romper la vieja disyuntiva entre hacer historia académica o científica y la casi peyorativa historia de divulgación. Ahora se trata de hacer historia de divulgación de manera científica, lo que supone un nuevo reto. Y en esto creo que es importante la aparición de la web y los elementos que implica la existencia de la red. En este momento estaba mencionando también cómo hay nuevas concepciones metodológicas y teóricas. No vale la pena aquí referir el largo proceso que viene desde la década de los años 70 con el quiebre del nuevo paradigma del paso del discurso, del hecho al discurso y la formación, la aparición de nuevas formas de narración. Yo creo que en este momento la aparición de la web en los últimos 20 años ha generado precisamente unas nuevas formas de narrar la historia, en lo cual hoy día se están denominando escrituras digitales. Entre ellas habría que contar el blog, el videoblog, el podcast, las wikis históricas, las librerías digitales, los videojuegos, el mundo de las aplicaciones y en general todo este nuevo género de la llamada narrativa digital. Recién comienza el debate sobre el significado de escribir historia en la edad de lo digital. Además de estos 2 elementos exploratorios que he mencionado, una nueva concepción de la historia y las nuevas formas de escritura, agregaría un tercer problema donde me quiero detener, la revolución que introduce la web en lo que tradicionalmente conocemos como fuentes, lo que pone en cuestión lo que concebimos como dato y su nuevo debate, el Big Data. Desde hace unos años, el acervo virtual a las fuentes históricas se hizo más potente, y no solo por la digitalización de los archivos, sino también por las implicaciones que conlleva en el análisis del pasado. Este conjunto de elementos, entre otros, es lo que hoy se conoce como historia digital, que hace parte de la experiencia de las humanidades digitales. Desde este planteamiento, quisiera problematizar los alcances de la historia digital a partir de mi experiencia de investigación en el campo de la cultura visual americana y particularmente en la historia del gesto en la cultura colonial. La reflexión parte de una investigación histórica que está culminando en la conformación de un contenido digital, el proyecto ARCA. Se trata entonces de presentar los retos a los que aboca la historia digital en relación al acceso de fuentes, la comunicación y el análisis, lo que abre un panorama con respecto al gran problema que afronta la cultura digital, el impacto de Big Data, especialmente en la historia. Voy a dividir esta presentación en 2 puntos. El primero es un proyecto, la historia del cuerpo desde la cultura visual, en la que simplemente quiero hacer una retrospectiva muy breve de lo que ha sido mi trabajo de investigación. En los últimos años
he buscado analizar la cultura visual. La primera fase cubrió la historia colonial de la Nueva Granada, en la cual se exploró la experiencia de los discursos sobre el cuerpo, empleando como fuente la pintura como eje articulador de la cultura visual. Esto implica la pregunta acerca del impacto del barroco en esta región, la manera como se asimilaron sus temas, los temas barrocos, y cómo se consolidó en una sociedad con pocos recursos económicos, con una fuerte tradición y con una ausencia temprana de imprenta. El punto del cual he partido para responder esta pregunta es parte de la consideración de que la sociedad colonial era fundamentalmente una sociedad sacralizada, y entiendo por este concepto el imperativo moral al partir del cual se ejecutaba el ordenamiento social, regulado por el catolicismo contrarreformado, que además de comportarse como sistema religioso, era una ideología que profesaban las dos instituciones más poderosas, la Iglesia y el Estado. En este sentido, los discursos y las prácticas estaban impregnadas de esa ideología. El segundo problema es que la sociedad colonial es fundamentalmente una sociedad sacralizada de primacía retórica, una sociedad con un ordenamiento social estratificado, en donde los saberes y las prácticas se establecían para persuadir hacia un tipo de verdad moral. El objetivo de esta sociedad es moralizar, no conocer. La sociedad, como una comunicación de primacía retórica, tiene un rasgo distintivo, su ordenamiento desde una oralidad segunda, es decir, una sociedad donde convive la escritura y la oralidad, pero esta última contiene los valores y los imaginarios. Es precisamente desde estos dos conceptos desde donde he hecho el análisis del discurso del barroco a través de las experiencias del cuerpo. En este sentido, lo que he pretendido es analizar a partir de la pintura, y esto implica cómo asumir la pintura como un discurso que contiene y narra verdades, casi con la misma seguridad que nos habla un documento escrito. Es decir, si establecemos una metodología adecuada, la pintura nos habla, y además porque en ella se puede encontrar correspondencias con los documentos escritos. Desde esta perspectiva, las investigaciones han buscado tres objetivos. En primer lugar, la reconstrucción del espacio de producción de la pintura colonial, principalmente la retórica de lo visual desde su contexto de producción. En segundo lugar, se ha buscado concertar el corpus temático de lo que se pintó en la Nueva Granada, lo que introduce el trabajo con las fuentes visuales. Y en tercer lugar, al tratar la experiencia del cuerpo en la historia colonial, brota otro conjunto de fuentes que ha sido interesante explorarlas, y son aquellas que están relacionadas con la literatura colonial. De hecho, recomponer el corpus que ensambló el siglo XIX es también un reto, en donde encontramos muchísimo más de lo que pensaríamos. Simplemente en alguna investigación encontré más de 180 autores neogranadinos que publican antes de la llegada de la imprenta, o sea, antes de 1730, hay más de 180 autores neogranadinos. Hay una cultura letrada a pesar de la ausencia de la imprenta, y esto tiene mucho que ver con la conformación del cuerpo social. Bueno, estos son los objetivos del desarrollo. Con base en esta propuesta, he llegado a algunas conclusiones que no voy a alargarlas ahora, que es la identificación de modelos corporales, es la idea de por qué unas pinturas son más frecuentes en el discurso visual que otras. El discurso de los mártires, por ejemplo, es único en el Nuevo Reino de Granada, que está ofreciendo un modelo de comportamiento corporal a las personas de ese tipo de sociedad. De hecho, pinturas de mártires son poco frecuentes en Quito o en Lima. Ahora que estoy haciendo un trabajo mucho más global, mucho más general, lo puedo confirmar, etc. Yo creo que lo que es interesante al trabajar los discursos corporales es cómo cierto tipo de pinturas buscan reafirmar valores o virtudes. Por eso lo tomo como un discurso que se le ofrece a las personas, en donde se trata de afirmar, para el caso neogranadino, paciencia, obediencia y humildad, que son esenciales para la conservación del orden hispánico. Con base en esta investigación, la segunda etapa la inicié hace unos 3 años,
con la cual pretendía elaborar un corpus de pintura colonial americana entre 1530 y 1830, es decir, pretendía sacar esta información que había logrado para Nueva Granada hacia el contexto americano, y con esta idea pretendía no solamente recomponer un corpus visual, sino analizar el tema. El tema es el tema. ¿Por qué se producen ciertos temas en América a diferencia de otros lugares? ¿Qué hace que la cultura virreinal mexicana o la peruana incentive más el culto a la alegoría o a las pinturas cristológicas, mientras que la Nueva Granada lo desarrolla en relación, por ejemplo, a lo que he mencionado de los cuerpos de los mártires? O este tipo de pinturas, las pinturas de castas, porque son tan específicas a ciertos lugares, mientras que en otros lugares no las hay. En este sentido, lo que pretendía o lo que pretendo hacer es una geografía del arte, es observar cómo se ubican los temas, cómo se espacializan los temas, y la elección y el uso de ciertos temas, cómo se organizan dentro de un orden cultural. Es decir, una sociedad elige un tema porque está hablando de la cultura y está hablando de los elementos sobre los cuales esa sociedad se organiza tanto política como culturalmente. El tema específico y lo que me interesa y a lo que va el título es la cultura gestual. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos de una vez. Ahí tiene un ejemplo, por ejemplo, 3 Inmaculadas, una mexicana, una venezolana y una boliviana, tienen gestualidades distintas, el uso de las manos. Y es curioso ver, ya cuando uno, tengo más de 800 Inmaculadas, entonces puedo sacar series, y la idea es observar a qué responde cada uno de esos gestos. Quienes no conocen mi trabajo, voy a ser muy breve porque esto me saca lo que pretendo. He tratado de recomponer esta historia gestual a partir de tratados de teatro, tratados de retórica, tratados sermonarios, o sea, todos los tratados que hablan de la gestualidad. Por ejemplo, lo saco de uno de los tratados de quirología y de quironomía que circularon en el Nuevo Reino, que circularon en América, y aunque no se conozcan, esto es lo que Bourdieu llamaría el hábitus, ¿no? Es decir, una comunicación que se puede sistematizar, pero que está en el aire. Esto lo estoy cruzando con pinturas y resulta que las pinturas hablan a partir del gesto manual. Un par de ejemplos para poder contarles qué es lo que estoy haciendo digitalmente con esto es este. Tenemos el típico grabado de Vierix, la Anunciación, una pintura neogranadina, pero lo que hace que el mensaje sea distinto es el gesto manual. En esta pintura, que el pintor por retórica transforma el gesto manual, le dice, el ángel le dice espera con atención, ella con el gesto manual responde comprometo mi fe. No me voy a alargar con esto porque no es mi tema para el día de hoy. Otra pintura, en este caso mexicana, el gesto cambia, el ángel le dice Dios te protege y ella afirma con sorpresa. Una pintura muy sencilla, con mensajes distintos dependiendo del gesto manual. Esto es lo que estoy pretendiendo hacer para leer la cultura gestual en América colonial. Esto está respaldado por sermonarios, por documentos escritos, para que el asunto sea mucho más complejo. Ahora, el resultado de esta primera etapa de investigación, el resultado de esta investigación fueron 19.750 pinturas. Cuando me quedé con este montón de pinturas, la pregunta es, ¿esto es un resultado de investigación por sí mismo? ¿Qué puedo hacer con esta información? Y es allí donde entra la propuesta de montarlas no solamente como una base de datos, sino darle un formato desde las humanidades digitales y desde la historia digital para que ellas mismas se conviertan en un tipo de relato y con ello comience un proceso de formación de información que pone la reflexión, que es lo que va a mencionar ahora, sobre cómo estamos utilizando el dato, cuáles son las condiciones sobre las que articulamos el discurso histórico y el hecho de montar, esto es una aplicación digital, el hecho de montar una aplicación digital ya nos da indicaciones de las nuevas formas como estamos narrando el discurso histórico. Trato de identificar
obstáculos que resultan de esta recopilación de pinturas, entre los cuales quisiera llamar la atención principalmente sobre dos obstáculos. En primer lugar, la vulnerabilidad de los datos, pues las pinturas coloniales por lo general no están firmadas ni fechadas. Además, al introducirse estas dentro de los mercados del arte y en los diferentes tipos de coleccionismo, se pierde la precisión de su origen, se descontextualiza. Su recuperación se dificulta porque no se encuentran concentradas en un repositorio. Los archivos visuales coloniales están desperdigados a lo largo y ancho de América, en iglesias y conventos, museos y centros de imágenes, catálogos de exposiciones y multitud de páginas web que abarcan desde muestrarios de coleccionistas, museos, galerías, casas de subasta y hasta organizaciones como la Interpol, que permanentemente está sacando obra robada, que también se convierte en espacios muy interesantes para buscar información. Un segundo obstáculo es la pérdida de identidad del objeto visual, porque desde el siglo XIX cada país nacionalizó, entre comillas, su arte, vinculando las obras a escuelas nacionales, de manera que la separó de su área de producción cultural colonial. En sus orígenes, la pintura pretendía reforzar el proceso de cristianización, de manera que su desarrollo en las diferentes regiones coloniales se llevó a cabo con profundas diferencias, tanto en el volumen de su producción como en los ejes temáticos y en las características visuales de estas representaciones. Este aspecto permitió que lo que hoy denominamos arte colonial produjera una gran cantidad de obras de temas especialmente religiosos, que son casi el 90%. Con el despertar de los nacionalismos del siglo XIX, en los nuevos países se implementaron mecanismos como la exhibición, el museo o el coleccionismo, con los que se pretendía rescatar y valorar la obra colonial. Para la constitución del canon del arte colonial, la naciente investigación del siglo XIX se preocupó por el dato, especialmente la autoría y la fecha. De allí provienen las invenciones de lo colonial que tanto afectan la posibilidad de restituir las pinturas a su contexto original. Pero estos problemas tienen una dinámica diferente en el momento en que este acervo de 20.000 pinturas que les he mencionado, antes de continuar, les voy a poner, como no hay acceso a internet acá, hice un video de la aplicación que monté, que les da una idea muy básica. Pero estos problemas tienen una dimensión diferente en el momento en que este acervo de 20.000 imágenes se convierte en un contenido digital. No solo se pretende poner en contexto geográfico la producción de temas visuales, precisamente para mostrar cómo se dieron los circuitos de producción de las pinturas, la relación temática y cómo estos aspectos manifiestan una cultura del cuerpo y de los gestos. Al convertir este acervo en un contenido digital, no solo se ejecuta un repositorio de fuentes, sino que también se convierte en una nueva narrativa historiográfica. Además, la condición de estar en red permite una forma distinta de tratar el dato. Entonces, la pregunta es cómo un contenido digital se vincula con estas nuevas formas de narración y cómo ponen en cuestión el problema de la fuente y el dato al incorporar tecnologías de la red. Aquí entro al tercer aspecto, y es la cultura colonial de las humanidades digitales a la historia digital. Más allá de un material para la producción de futuros libros o artículos, convertir 20.000 pinturas coloniales en una aplicación digital en una primera fase es un reto de las nuevas narraciones históricas que se amparan en las propuestas teóricas y metodológicas de las humanidades y la historia digital. El proyecto se efectuó efectivamente con un equipo interdisciplinario de historiadores, ingenieros y diseñadores, con los cuales se ha montado una plataforma virtual georreferenciada que trata de resolver la cuestión del acceso a los datos visuales coloniales y ofrecerá, en una segunda fase, herramientas para la interpretación de las maneras como la pintura genera representaciones culturales. Sin embargo, más allá de narrar el procedimiento que implica armar este equipo y la estructura de los contenidos, quisiera referir la reflexión acerca del problema que plantea las nuevas narrativas de la historiografía digital. Asimismo, el carácter que adquiere la postulación de la información como fuente
en relación al impacto de la cultura digital y la transformación del dato en el mundo contemporáneo. De esta forma, el asunto es cómo lo que pretendía ser la fuente de una investigación se convierte en un resultado por sí mismo, en un contenido digital. Como he mencionado, este contenido se enmarca dentro de las llamadas humanidades digitales, las cuales son resultado de la interacción entre las nuevas prácticas sociales y las tecnologías. Se parte del principio que la era digital está transformando el sentido y la proyección de las humanidades, en cuanto que el volumen de información procesada, así como los desafíos de aprendizaje que proponen los avances de la información. La cultura digital impone 3 retos a las ciencias humanas: el acceso a la información, su comunicación y análisis. De esta manera, las humanidades digitales se preocupan por la investigación del impacto de lo informático en la cultura, el análisis de los datos culturales a gran escala y el diseño y desarrollo de colecciones digitales. Estos aspectos tienen que ver, por supuesto, con el impacto del Big Data en las humanidades y en las ciencias sociales, lo que supone un nuevo problema: cómo asumir la nueva cultura de datos que corre en la red. Primer reto, el acceso a la información. Pero, ¿cómo se aplican estos retos a la historia? El primero que he mencionado, el acceso a la información, comporta una problemática compleja que ha abierto la web: el acceso a la información. Cada día se realizan más de 1 billón de consultas en Google, se envían 250 millones de tweets en Twitter, se suben 60 horas de video por minuto en YouTube, se hacen 800 millones de actualizaciones en Facebook. En otras palabras, a la red entra el equivalente de 360.000 DVDs de información en bytes por minuto. En 5 años, esta información se duplicará. Este acceso incontrolable de información es lo que desde finales de los años 90 se denomina el Big Data y ha cobrado vital importancia en los últimos años. El problema con este crecimiento de datos no es solo la dificultad de manejarlos con las herramientas tradicionales, y por supuesto la historia no es ajena al Big Data. El problema se nos complejiza en 2 sentidos. El primero, los rastros de datos que estamos dejando para quienes hagan historia de nuestro momento dentro de pocos años. El segundo problema, el que más nos interesa, es cómo este crecimiento voraz de datos son también de historia y en muchos sentidos está transformando la idea de archivo tradicional. Entonces, nuestra formación y estructura de la historia como disciplina está en condiciones de capturar, gestionar y analizar la información que circula sobre el pasado. Bastaría con citar un par de ejemplos que son los siguientes. Solo la historia de la Internet ya tiene su archivo, virtual por supuesto, Internet Archive, que en este momento cuenta con más de 5 millones de documentos de texto, 1.700.000 archivos de audio, 1,5 millones de videos y más de 2 billones de páginas web almacenadas. Detrás de estos proyectos que tocan directamente la historia se encuentra Europeana, por ejemplo, vasto proyecto que pretende digitalizar y sistematizar toda huella documental de Europa de la antigüedad a nuestros días. Hoy cuenta con más de 30 millones de documentos, sin contar los folios, digitalizados, casi 500.000 de imágenes de alta resolución, proyecto en el que participan 2.300 instituciones de 28 países de la Comunidad Europea, sin contar los proyectos paralelos como Europeana Fashion, Europeana 1914, Europeana Regia, Europeana 1989, etc. Tampoco hay que olvidar a Google Books, que ya cuenta con varios millones de libros digitalizados. Este brevísimo recorrido, solo he mencionado la creación de megaarchivos y no se tiene en cuenta los millones de páginas que tratan la historia o que narran acontecimientos históricos. En este contexto, en el que hablamos de millones, aparentemente no representa mayor problema generar una aplicación con tan solo 20.000 pinturas coloniales, pero sí lo es desde las preguntas que se traza la historia digital. En primer lugar, porque representa un problema central el desarrollo y tratamiento de la información y el proceso de investigación que está detrás de hacer un contenido digital. No me pegó el archivo. Bueno,
A partir de la gran cantidad de información que circula en la red y sobre arte y cultura visual colonial, se trató de recoger la información más pertinente, de modo que estructurada a partir de un adecuado marco teórico, se articulara la información de las imágenes desde 3 perspectivas teóricas. No me voy a detener con esto. Las 3 teorías son comunicación de Luhmann, que permite entender la forma como una sociedad produce y se reproduce en actos comunicativos. El segundo categoría, que no me pegó, no aparece aquí la imagen que quería mostrarles, es la dificultad que tuvo esta investigación, por ejemplo, para llegar a las categorías, a lo cual debió armarse el problema del género narrativo al cual pertenecen las pinturas. Estoy trabajando en este momento con cerca de 1100 categorías que he tomado de tratados barrocos, que he tratado de catecismos, que he tratado de tratados de pintura, bajo el objeto de que las pinturas no se clasifiquen como las miraríamos nosotros actualmente, sino de las expectativas de la sociedad barroca. Y esto cambia por completo la mirada. Simplemente lo que nosotros pensaríamos hoy como pinturas cristológicas pertenecen desde la mirada barroca a los ciclos de la vida de la Virgen, y esto le daría una interpretación completamente distinta. Allí les iba a mostrar un árbol, no sé por qué no pegó, un árbol con la pintura, ya sé por qué, con los elementos que genera este tipo de transformación. Bien, desde esta perspectiva, simplemente quiero mencionar que hay un trabajo teórico, que el problema es cómo tratamos de organizar la información a partir de una propuesta teórica que de fondo el problema es cómo empleamos las herramientas que se han desarrollado desde la investigación en software y que pueden tener una aplicación fundamental para la historia. Para el caso de esta aplicación, se está utilizando la actual vanguardia del Machine Learning, que permite programación donde la máquina aprende por sí misma, de modo que la búsqueda de datos se automatiza y se hace más compleja. Esta misma perspectiva genera una nueva percepción del archivo, el cual pierde su condición de materialidad y hasta el universo de sentidos al que nos hemos acostumbrado, la pérdida del contacto con el documento como objeto por sí mismo. El nuevo archivo precisa un replanteamiento de lo que entendemos por crítica de fuentes. Segundo lugar, el segundo reto que he mencionado es el segundo reto que impone la cultura digital a las humanidades y en particular a la historia, es cómo comunicar dentro de las lógicas de la nueva narrativa digital. Esto significa que no solo se comunica a través de un discurso argumental, sino que además de este se debe hacer uso de la hipertextualidad y de los múltiples recursos digitales. Para el caso concreto de este contenido digital, se pone en relieve como problema la forma como se ha tratado el dato visual. A lo largo del siglo XX, la historiografía del arte y la historia colonial dieron cuenta que la imprecisión de los datos era un problema central cuando se trataba de analizar las imágenes y sus implicaciones culturales. Los esfuerzos por recopilar los datos de la producción visual colonial se dio en 2 grandes espacios. Hacia la década de los años 20 se llevaron a cabo proyectos nacionales de elaboración de catálogos de artistas de las llamadas escuelas de arte colonial. En segundo lugar, con la creación de los institutos de conservación patrimonial, los cuales tuvieron su primer impulso en la década de los años 30 y el segundo en los años 80, bajo el fortalecimiento del concepto de patrimonio y la necesidad de conservarlo. Sin embargo, fueron prácticamente inexistentes los esfuerzos por crear una pinacoteca colonial americana que permitiera comparar los datos regionales y quizás por esto el interés por la historia del arte colonial ha sido tan exiguo y solo ha cobrado vigencia en las últimas décadas. Los esfuerzos por recopilar las obras de arte colonial han tenido una transformación en los últimos años en la medida en que la web ha cambiado la forma como se presenta la producción cultural. Este impacto ha permitido la creación de archivos virtuales y un acceso a los esfuerzos de recopilación de arte colonial que antaño eran aislados y que hoy permiten un mejor conocimiento de la pintura y la cultura colonial. El planteamiento que nos interesa desde la historia digital es que estamos en capacidad de crear archivos especializados y la manera como se presenta se comporta como una narración histórica. Sin embargo, los intereses por agrupar los acervos de arte colonial
en grandes volúmenes aún son exiguos y desde mi punto de vista su agrupación se ha dado en dos grandes conjuntos. No me quiero detener con esto, pero simplemente el primero de ellos es el esfuerzo de museos, colecciones privadas, por sistematizar los datos, sobre todo en los museos norteamericanos. En América Latina son muy pocos los museos que han logrado sistematizar su información, algunas colecciones privadas, y casos estatales. Creo que el único caso es el caso chileno, que ha sistematizado en web todo su acervo cultural íntegro, en todos los museos. Es lo que en Colombia se llaman colecciones colombianas, pero que solamente es de circulación privada, allí es de dominio público. A esto me refiero con Big Data, porque esta es la dispersión de datos que una buena programación permitiría recuperar para generar una información mucho más compleja. El segundo grupo lo conforman algunas páginas que, alimentadas por las humanidades digitales, se han propuesto rescatar bajo perspectivas muy específicas el dato colonial. Mencionaría la página Pesca, que actualmente tiene más de 2.500 pinturas, las relaciona con grabados que les dieron origen, y la página Baroque Art, canadiense, que tiene cerca de 14.000 pinturas producidas en Europa y en América entre los siglos XVI al XVIII. Este breve recorrido por la forma como se comunican los datos en lo que denominamos arte colonial pone de presente un gran problema. Con la popularización de los datos en la web, tenemos un acceso ilimitado a la información visual colonial que paradójicamente nos sobrepasa por su dispersión y de la cual se hacen urgentes proyectos que permitan armar una gran pinacoteca virtual, de modo que por fin se pueda tener una visión comparativa de datos de pintura colonial. En este contexto, el proyecto ARCA cubre dos aspectos: la especialización de la información visual, debidamente clasificada con descriptores precisos e información básica para su análisis. En segundo lugar, las imágenes se encuentran georreferenciadas y aportan herramientas que permiten la elaboración de gráficas complejas, lo cual se constituye en una segunda etapa del proyecto. La importancia de estos elementos reside en los efectos que tiene la representación de aquella realidad, la colonial, en la comprensión de la identidad y la cultura americana. Finalmente, se encuentra este problema, el análisis del Big Data a las prácticas de historia digital en contenidos digitales. El tercer reto del que hemos hablado, que le imponen las humanidades digitales a la historia digital, es el análisis de los volúmenes de información. De nuevo regresamos al Big Data en cuanto se ofrece como una alternativa para procesar la producción cultural que surge de la web. Y el problema sobrepasa la historia, porque ahora se trata de observar cómo se produce y distribuye la cultura en el ordenamiento de una sociedad conectada. Desde esta perspectiva, la historia digital trata de explorar y establecer nuevos métodos y herramientas para el análisis de la información digital, de modo que permita mejorar su desempeño e impacto en las humanidades. Las nuevas tecnologías de digitalización ofrecen la posibilidad de extender la escala de la investigación más allá de los mecanismos como tradicionalmente se comunican los resultados de las investigaciones. El panorama que se ha abierto y que se impone como reto debe tener en cuenta que las técnicas computacionales no solo son un instrumento al servicio de los métodos tradicionales, sino que tienen un efecto en todos los aspectos de la disciplina. No solo introducen nuevos métodos dirigidos a la identificación de nuevos patrones de datos, que van más allá de la narrativa y la comprensión tradicional, sino que permiten la modularización y la recombinación de las disciplinas, más allá del ambiente académico tradicional. La aplicación de la automatización ligada a la digitalización no solo ofrece nuevas capacidades de análisis de los documentos textuales, sino que también da lugar a nuevas capacidades de recombinación y producción de conocimiento, así como al surgimiento de nuevas plataformas, esferas públicas, donde la distribución de la información ya no puede pensarse de modo independiente de su producción. Casi un compromiso del historiador es atender a los desarrollos de las tecnologías que son aplicadas exitosamente en campos diferentes de las humanidades. El impacto del Big Data
Es uno de ellos en la medida en que la recuperación de información mediante la creación de programas no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la recuperación de la información dispersa que por medios tradicionales sería muy fragmentario su recuperación. Una adecuada recuperación de datos posibilita una adecuada narración no lineal y multimedia. Para el caso de este proyecto ARCA, la segunda etapa busca precisamente esto: generar herramientas para la recuperación de la información visual a gran escala y la estructuración de herramientas para su análisis, igualmente a gran escala, empleando los principios del Big Data. En términos operativos, es precisamente dos herramientas que voy a mostrar de las varias que con las que estamos trabajando. Es esto que se llaman diagrama de fuerzas, que a través de la conexión de elementos con una adecuada programación se logra utilizar información en red, que se automatiza su comunicación. Y esto se llama un dashboard complejo, cuya información tiene muchas formas de ser leída. Con estos dos instrumentos, cualquier persona con la base de datos puede hacer múltiples lecturas y armar su propia historia. A esto me refiero con la posibilidad de generar nuevas narrativas históricas hipertextuales. Creo que como en los tiempos de la revolución de la imprenta, cuando el conocimiento se puso al alcance de la mayoría, la popularización de la web a través de la internet ha puesto la historia al alcance de la mayoría. Se aprende historia no por los libros de historia, sino por los cada vez más populares videojuegos, las wikis, las aplicaciones. La cultura digital impone nuevos retos que no solo se agotan en esta transformación de la fuente y el dato, sino en las narrativas. Y esto es el reto, es cómo aprender a narrar, a utilizar los recursos que están pendientes en la red. Las herramientas digitales están al alcance de las humanidades. Muchísimas gracias.